Comenzamos Player Profiler en español. Toca turno para hablar de algo que puede ser nuestro aliado en Fantasy Football, pero en una de sus otras facetas puede llegar a ser un enemigo. Todo depende de cómo se nos presente y de cuál sea la oportunidad o lo que hizo determinado jugador el año pasado. Sí, estamos hablando de las regresiones. Y como parte de nuestra preparación en draft, es muy importante detectar quiénes pueden tener una regresión positiva y aprovechar ese aumento en un rendimiento esperado. Pero también es muy importante generarnos una alerta, ya sea en nuestra mente o en nuestras notas que hagamos para preparar nuestros drafts, de quienes creamos que pueden tener una regresión negativa y que sus números tendrán un bajón considerable respecto de lo que generaron el año pasado. Vamos a empezar con el lado negativo. Aquellos jugadores que es probable que en general su producción decaiga o que al menos tengan un bajón en ciertas métricas que afecte su producción en 2024. Y perdón, aficionados de los 49ers. Sé que no les va a gustar lo que van a escuchar, pero Brock Purdy es un candidato natural a tener una regresión. No estoy criticando lo que hizo Brock Purdy en el 2023, donde terminó como líder en yardas por intento de pase, en rating y también en touchdown rate con 7%. Eso es lo que me preocupa, esa última métrica. Anotó un touchdown en el 7% de sus pases, lo cual es altísimo. Luce como un porcentaje menor, pero es realmente altísimo. El tema es que en las últimas 5 temporadas, el líder en touchdown rate de un año ha tenido una regresión al año siguiente. Eso es inevitable. En el 2018, Pat Mahomes tuvo 8.6% de touchdown rate. Para el 2019 bajó a 5.4%. En el 2019, Lamar Jackson tuvo 9% de rate y bajó a 6.9% en el 2020. En el 2020, Aaron Rodgers fue líder con un altísimo 9.1% y bajó a 7% en el 2021. Sin embargo, ese 2021, a pesar de haber tenido un bajón, Aaron Rodgers logró ser líder nuevamente en la NFL en touchdown rate con un 7%, pero en el 2022 bajó drásticamente a un 4.8%. Y por último, Pat Mahomes en el 2022 tuvo 6.3 de touchdown rate y el año pasado bajó a un 4.5. Brock Purdy sigue siendo un quarterback top 12 en fantasy, pero con un techo muy limitado, porque además no aporta mucho por la vía terrestre. Va a haber un bajón en touchdowns en Brock Purdy. Lo crean, lo queramos o no lo queramos. Así va a suceder. Porque así han sido los números en los últimos 5 años, o quizá incluso más. Pero limité la métrica a las últimas 5 temporadas y en las 5 sucedió. Otro jugador que tendrá una regresión negativa es Raheem Mostert. En el 2023 anotó 21 touchdowns a sus 31 años. ¿Qué ha pasado con los líderes de touchdowns totales el año siguiente en el que terminan como líderes? Todos tuvieron un bajón considerable en la cantidad de anotaciones. También me fui a los últimos 5 años. En el 2018, Todd Gurley fue líder en la NFL con 21 touchdowns. Al año siguiente, 14 touchdowns solamente. En el 2019, los líderes fueron Aaron Jones y Christian McCaffrey con 19 touchdowns. En 2020, Aaron Jones bajó a 11 y Christian McCaffrey a 6. Hay que aclarar que en ese año Christian McCaffrey solo jugó en 3 juegos. Así que ahí pudiéramos ponerle un asterisco porque es probable que Christian McCaffrey, si alguien podía hacer excepción a esta regla, es justamente él. En el 2020, Alvin Kamara genera 21 touchdowns y en el 2021, en 13 juegos jugados, solo anotó en 9 ocasiones
En el 2021 el líder fue Jonathan Taylor con 20. En el 2022 en solo 11 juegos anotó en 4 ocasiones. Y por último, la caída más drástica de todas fue de quien fue el líder de touchdowns en el 2022, Jamal Williams, y el año pasado solo anotó un touchdown. Y ese touchdown vino en el último juego de los Saints en temporada regular. ¿Se acuerdan esa discusión que hubo entre si los Saints se rebelaron o no respecto de la jugada que mandó su coach para que Jamal Williams pudiera anotar? Bueno, ahí está, anotó un touchdown. ¿Cuánto creemos que va a tener la regresión Raheem Mostert? La verdad es complicado saberlo, pero sí hay que generarnos una alerta para 2024. En 2023, el 40% de sus puntos fantasy llegaron a través de los touchdowns. A los 31 años, imagínense cuando pensamos siempre que la debacle, la caída, el bajón estratosférico, estrepitoso de los running backs llega a la edad de 30 años. Imagínense ser un running back de 31 años y que esta sea tu primera temporada con más de 900 yardas terrestres. Es increíble que el año de explosión de Raheem Mostert haya llegado en estos momentos, pero es una excepción. El año pasado solo tuvo un 53% de oportunidades totales del backfield de los Dolphins. Fue el running back 30. Sin embargo, fue muy efectivo. También fue el running back 27 en toques por juego, promediando 15.6. Pero hay una diferencia abismal en los puntos fantasy por juego generados contra los esperados. Y aquí es donde puede venir una de las grandes regresiones. Cuando tenemos una discrepancia tan grande en estas dos métricas, regularmente los jugadores vuelven a la tierra. Raheem Mostert generó 17.8 puntos fantasy por juego, terminando como el running back 4. Sin embargo, por la utilización y el involucramiento que tuvo en la ofensiva de los Dolphins, sus puntos fantasy esperados fueron solo 13.7, es decir, running back 20. Raheem Mostert perfila más para ser un running back 2 bajo que nuevamente un running back top 12. Y en gran parte de esta diferencia es que tuvo 8.2 touchdowns por arriba de los esperados. Es increíble. La cantidad de touchdowns que anotó Raheem Mostert fue increíblemente e ilógicamente ridícula. Además, este año, los Dolphins agregaron a Jalen Wright, que pudiera ser eventualmente una amenaza para su volumen, y una regresión general en eficiencia. Quien también creo que va a tener una regresión negativa es James Conner de los Cardinals. Esto no quita que haya sido una joya en fantasy en las últimas temporadas, pero es muy complicado que su eficiencia continúe a los 29 años. Hemos visto cómo Raheem Mostert fue la excepción. Yo no sé si James Conner le dé para ser esa excepción. En el 2023 tuvo su mejor marca en su carrera en yardas por acarreo con 5. Fue el running back número 1 en yardas después de contacto por acarreo y también fue el mejor running back en tacleadas rotas por acarreo. Pero aquí también tenemos una discrepancia fuerte en puntos fantasy generados respecto de puntos fantasy esperados. En cuanto a generados se refiere, produjo 15.1 por juego, running back 13. Los esperados fueron 14 y esto lo coloca como el running back 17. Y aquí quizá pudiéramos decir y alegar, la diferencia es mínima. Estamos hablando de 1.5 puntos fantasy por juego, claro. Pero si esperamos una regresión natural en la eficiencia de James Conner, aunada a un equipo que probablemente va a pasar mucho más como los Cardinals con la llegada de Marvin Harrison y que además le tendremos que añadir la nueva cara en el backfield que es Trey Benson, que eso supondría también un bajón en utilización para Conner de cara a la siguiente temporada. No quiero confundirlos, porque este es un jugador que estoy dispuesto a draftear este año a pesar de saber que tendrá una regresión negativa. Y se trata de Nico Collins en los Texans. Sigo pensando que es la mejor opción aérea de entre todas las opciones que tienen los Texans en estos momentos, y me refiero a fantasy fútbol, pero hay que limitar expectativas.
El año pasado fue uno de los wide receivers más eficientes en toda la NFL. En puntos fantasy por juego generados, produjo 17.4 colocándose como el wide receiver 7. En puntos fantasy por juego esperados, tuvo 15.4, una diferencia de 2, colocándose como un wide receiver top 24 solamente. Fue el wide receiver 9 en porcentaje de pases atrapados a profundidad sobre lo esperado. Lo que espero en regresión del 2024 lo puede compensar para ser un sólido wide receiver 2 alto por la ofensiva en la que estará participando, porque creo que nos debe entusiasmar la ofensiva de los Texans. Pero si esperamos un bajón en eficiencia, la adición de Stephon Diggs como competencia, creo que sí es válido verlo más como un wide receiver top 15, un wide receiver 2 alto, insisto, que como un wide receiver top 10 en puntos fantasy por juego, como lo fue la temporada pasada. No sé si a ustedes ya me escucharon implorar perdón a los dioses del fantasy y también a este jugador por haberlo ignorado en drafts del 2023 y también por haber recomendado a ustedes evitarlo. Y es Mike Evans. Pero así como hoy pido perdón, también mi labor es alertar sobre una muy probable regresión con Mike Evans. Este es un jugador que lleva 6 temporadas consecutivas generando más puntos fantasy sobre lo esperado, sin importar los cambios que ha tenido de sistemas ofensivos y de quarterbacks. Solo el año pasado generó 31% más de puntos fantasy de lo esperado gracias a 6.2 touchdowns más sobre lo esperado con la utilización que hubiera tenido. Es decir, que con el volumen que Mike Evans tuvo, anotó 6 touchdowns más, que no le correspondían anotar. Esta es la mayor diferencia de touchdowns sobre lo esperado entre receptores en 2023. Para 2024, la edad puede comenzar a ser un factor para Mike Evans. Tiene 31 años. Creo que también podemos esperar un bajón lógico en producción de Baker Mayfield, sobre todo tras la salida de su coordinador ofensivo, Dave Canales. Mike Evans me gusta, sí, como un wide receiver 2 medio, pero sin tanto upside como el año pasado. Otros candidatos a tener una ligera regresión negativa: Devonta Smith de los Eagles. El año pasado generó 3.2 touchdowns sobre lo esperado. DJ Moore de los Bears, una regresión en volumen principalmente. Fue wide receiver 14 en targets y el wide receiver 6 en puntos fantasy esperados. Pero ya sabemos que hay muchas bocas que alimentar en los Bears. Y también del lado de los Packers, Jaden Reed. Sin Christian Watson, Reed promedió 10.8 puntos fantasy esperados y con Christian Watson en el terreno de juego, sus puntos fantasy esperados bajaron a 6.4. La razón es muy sencilla. El volumen disminuyó para Jaden Reed. Y eso, si se mantiene sano Watson en 2024, va a suceder inevitablemente. Ahora pasemos a la regresión que nos entusiasma, a la regresión positiva. Y yo sé que esta discusión la hemos tenido en muchas ocasiones desde hace varios años. Y aquí muchos van a brincar y van a decir, a ver. ¿Qué es eso de una regresión positiva? ¿Es posible? Sí, sí es posible. Porque una regresión per se, no estamos hablando de que alguien va a estar en un peor lugar en el que está por una regresión natural. También se puede tener una regresión positiva, porque no lo veamos en el plano horizontal, sino vertical. Tenemos la media de NFL esperada respecto de la utilización. Cualquier cosa por arriba de la media es una regresión positiva, cualquier cosa por debajo de la media es una regresión negativa. Punto. Así de sencillo. Y el primero que espero que pueda tener una regresión positiva es T. Higgins. Tuvo una temporada complicada con lesiones propias, pero también sabemos lo que sufrieron los Bengals sin Joe Burrow. Viene de tener su peor temporada en targets atrapados con un 56.8% y su mayor porcentaje de pases soltados con un 12.4%. Pero la realidad es que T. Higgins
conoce a la perfección el sistema, seguirá en los Bengals, ya aseguró contrato por un año más, tendrá Joe Burrow como quarterback titular. Y justificando un poco a T. Higgins y su porcentaje de pases soltados, que fue de 12.4 el año pasado, altísimo, con Joe Burrow como quarterback titular, a lo largo de su carrera, su porcentaje de pases soltados baja a 7.4%. En esta métrica sí influye lo que puede hacer en cuestión de talento su quarterback. Otro jugador que se va a ver muy beneficiado este año es Garrett Wilson. La regresión más importante donde puede proyectar sus números a la estratosfera es en el porcentaje de pases determinados como atrapables. Porque para nadie es un secreto que el año pasado fue terrible para los Jets en cuestión de quarterbacks y en general para la ofensiva. Garrett Wilson en 2023 tuvo un 67.5% de pases determinados como atrapables, pases que provinieron de Zach Wilson, Tim Boyle y Trevor Siemian. Si Aaron Rodgers se logra mantener sano, este porcentaje va a ser considerablemente más alto. Porque desde el 2020, Aaron Rodgers es el quarterback, el segundo mejor quarterback en porcentaje de pases certeros, precisos. Y también es el segundo, junto a Joe Burrow, en menor porcentaje de pases determinados como inatrapables, con un 16.1%. Pongamos a Aaron Rodgers en la ecuación, pongamos el volumen que tuvo Garrett Wilson en 2023, ¡pum! Números élite en fantasy. Quien también va a tener una regresión positiva, pero que no le alcanzará para ser élite por la ofensiva en la que participa, por su entorno y por él mismo, es George Pickens. Pero este es otro wide receiver que estuvo recibiendo piñas al por mayor en gran parte de la temporada. Al igual que Garrett Wilson, el porcentaje de pases determinados como inatrapables para George Pickens fue de 67.5, terrible. Y por más de lo que pensemos que Russell Wilson está acabado, sabemos que es una mejora respecto de lo que había en 2023 en la posición de quarterback en los Steelers. Es un quarterback certero, preciso. De hecho, el año pasado fue el tercer mejor quarterback en porcentaje de pases precisos. Y de esto se va a beneficiar George Pickens. También tengo a mi Joe Mixon de toda la vida. Sé que tuvo un bajón en eficiencia, pero sus puntos fantasy generados fueron menores a los puntos fantasy esperados. En cuanto a puntos fantasy que generó, fueron 15.7 puntos fantasy por juego. Pero realmente, por la utilización que tuvo Joe Mixon, debió haber generado 16.4. No es una diferencia considerable, pero al menos es un aumento y hay un espacio para pensar en una regresión positiva. Sobre todo con los touchdowns. En 2023 tuvo 4.6 touchdowns por debajo de los esperados. Y yo sé que aquí es muy complicado prever una regresión cuando estamos sacando de la ecuación al jugador de un entorno que conoce y conocemos nosotros, a un nuevo equipo, a un nuevo sistema ofensivo, a un nuevo coach, etcétera. Pero al final de cuentas sabemos lo que puede aportar Joe Mixon. Llega a ser el caballo de batalla en los Bengals. No creamos que Dameon Pierce va a ser una amenaza, por favor. Dameon Pierce el año pasado no pudo ni ganarle el puesto a Devin Singletary. Y hay que recordar que Devin Singletary fue un running back top 10 en puntos fantasy totales de las semanas 10 a la 18, cuando realmente se convirtió en caballo de batalla en esta misma ofensiva. Joe Mixon va a tener un aumento considerable en touchdowns anotados. Otros candidatos a ligera regresión positiva, el primero de ellos es A.J. Brown. Si ustedes tienen algún temor al elegir a A.J. Brown en primera ronda, no lo tengan. De verdad, A.J. Brown es élite. Y solo el 54% de sus targets profundos fueron determinados como atrapables. Y esto no quiere decir que
La gente va a empezar a decir, no, es que no tiene quarterback. No, claro que tiene quarterback. Jalen Hurts sabemos que es un buen quarterback. Simplemente el año pasado, entre mala suerte, el bajón que tuvieron los Eagles influyó en que A.J. Brown no haya podido explotar, porque sus números en producción fantasy siguen siendo top 10. A.J. Brown esta temporada sigue siendo un wide receiver top 8 muy, muy confiable. Marquise Brown también puede tener una regresión positiva. La mejora en ofensiva de pasar de los Cardinals 2023 a los Chiefs en 2024 es totalmente evidente. El año pasado tuvo menos 15% de puntos fantasy sobre lo esperado. Lo ligamos con Pat Mahomes, puede ser el número 3 en targets o el número 2 en targets en el mejor de los casos, y un arma a profundidad para Patrick Mahomes. Me gusta lo que puede aportar Marquise Brown en esta ofensiva. Courtland Sutton puede estar en una ofensiva mucho más constante de lo que estuvo el año pasado, a pesar de seguir en los Broncos, pero creo que Bo Nix le puede dar más constancia a Courtland Sutton. Y yo sé que también hay incógnitas porque es un quarterback novato, pero al final de cuentas, Russell Wilson se convirtió en muchas ocasiones en boom or bust. Debe aprovechar además Courtland Sutton la salida de Jerry Jeudy sin duda. Y por último, Jake Ferguson, el tight end de los Cowboys. En 2023 solo atrapó 4 de 12 targets dentro de la yarda 10 y fue además el tight end con más targets en zona roja en toda la liga. Viene un rebote importante en touchdowns anotados y Jake Ferguson dentro de los tight ends top 10 puede ser uno de los que tenga un piso más seguro. Al final de cuentas, los Cowboys no agregaron mucha más ayuda en la vía aérea y el panorama es CeeDee Lamb y Jake Ferguson. Punto. ¿Ustedes quién creen que pueda tener una regresión tanto negativa como positiva? Y una vez que han escuchado estos datos y este análisis, estarán evitando algunos de los que tendrán regresión negativa, y les he cambiado el chip de buscar a algunos jugadores que creemos puedan mejorar su producción respecto al año pasado. Háganmelo saber en los comentarios en las redes sociales. Suscríbanse al podcast si no lo han hecho. Player Profiler en español en todas las plataformas de podcast que conozcan, habidas y por haber. En cuanto salga una nueva, ahí estaremos. Y también suscríbanse al canal de YouTube. Les mando un abrazo. Esto fue Player Profiler en español.